Uno de los grandes defectos que tengo, entre tantos, es el de no poder tener la capacidad de seguir instrucciones. Cuando me explican acerca de cómo se cocina esto, cómo funciona esto, incluso cuando yo pido direcciones acerca de cómo llegar a un lugar, la verdad que en el momento en que me empiezan a hablar, yo ya me pierdo, empiezo a distraerme, empiezo a pensar en cualquier otra cosa. Resulta que muchas veces cuando recibo un nuevo aparato vienen con instrucciones y en vez de leer las instrucciones lo que hago es correr directamente al artefacto y ver a ver si de alguna manera lo puedo hacer funcionar y lo puedo entender. Caso contrario es el de mi esposa, en donde ni bien recibe el aparato o el artefacto con las instrucciones, ella ve primero cómo funciona, lo lee las instrucciones y después lo hace funcionar. ¿Quién hace mejor y más rápido todo? Por supuesto que ella. Mi instinto natural no supera su inteligencia en simplemente obedecer las instrucciones para saber qué hacer o cómo hacer funcionar algo. En los versículos últimos que tenemos del pasaje de hoy, del 23 al 28, vemos cómo el profeta Isaías plantea una situación. Tenemos un trabajador que está arando su campo arduamente y tenemos que en el versículo 27 el trabajador entiende perfectamente cómo hacer las cosas. El eneldo no se trilla con el trillo, ni con el sobrecamino se hace rodar la rueda de la carreta, sino que el eneldo se golpea con un palo y el comino con una vara. ¿De dónde viene todo este entendimiento? Tanta sabiduría como para saber qué hacer y qué no hacer, como para que el trabajo no sea en vano. ¿Cómo hacer para que esto no termine siendo fútil? ¿Cómo hacer para que termine dando fruto todo lo que está haciendo? El profeta afirma sin dudar en el versículo 26 que su Dios le enseña y le instruye en cuanto a lo que es correcto. Por supuesto que el profeta Isaías no está hablando simplemente de lo labrado en la tierra, sino que está haciendo referencia a cómo el ser humano debería de escuchar a su Dios en miras de vivir una vida fructífera y no inútil. Isaías está haciendo referencia específicamente a estos líderes inútiles de Israel que han decidido tomar sus propias decisiones en base a sus pensamientos y dejar a Dios de lado. Tenemos en el versículo 14 que los llama escarnecedores. La palabra escarnecedor o burlador se entiende en el texto bíblico como alguien arrogante, alguien que se burla de las realidades espirituales. Se trata de una persona cínica en cuanto a lo que es espiritual, de modo que se vuelve una persona autosuficiente. En el caso de los líderes de Israel, estos habían hecho un pacto con la muerte y con el Seol, dice Isaías. Es una forma de decir o de forma de representar estos pactos que habían hecho con las naciones que estaban alrededor de ellos en miras de enfrentar este enemigo en común que era Siria. O sea, en vez de confiar en Dios, ellos habían confiado en sus planes y alianzas humanas. Y sabemos con el diario del lunes cómo había terminado todo esto, que todo termina siendo inútil y fútil. La autosuficiencia es una cualidad que está altamente estimada en estos tiempos y por caso uno no quiere contratar a un trabajador que le esté constantemente preguntando qué hacer o cómo hacer las cosas. Quiere uno que sepa hacer las cosas, que sea autosuficiente. Pero notemos en el caso de lo espiritual, como por ejemplo el rey David cuando asume ese reinado y es atacado por los filisteos, en vez de pensar en cómo yo hice antes en el pasado las cosas, busca constantemente la presencia de Dios y lo encontramos en 2 Samuel 5, 19 al 20. Dice, los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mis manos, y el Señor respondió a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vemos que David confía en el Señor cuando tiene una situación y no en sus propios pensamientos. Luego vemos en los siguientes versículos que los filisteos vuelven a subir contra David y en vez de confiar, yo los vencí de esta manera, la otra vez voy a hacer lo mismo, él vuelve al Señor y el Señor le da otras instrucciones que le permite salir victorioso. Pienso que tal vez nosotros los creyentes nos estamos volviendo demasiados autosuficientes con el correr de nuestros años en la vida de fe. Como que decimos todo según nuestras propias opiniones y pensamientos antes que consultar por la voluntad de Dios. No consultamos porque no pensamos en Dios. Y no pensamos en Dios porque nuestras mentes están precisamente vacías de Dios y están vacías porque no nos deleitamos en Él o no encontramos ningún placer en buscarle o en pensar en nuestro Dios. No sentimos placer en buscar en nuestro Dios o en nuestro Señor mismo, tal vez porque nuestros corazones no han sido aún
regenerados o renovados por la sangre de Jesucristo. El llamado que tenemos hoy día como creyentes es el mismo que el Señor declaró al profeta Isaías, que dice: «He aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada». Una preciosa piedra angular es puesta como cimiento. La piedra angular que habla acá Isaías es Sión. Es esta fortaleza que Dios había creado para que los pueblos y las naciones vengan a protegerse en Él. En otras palabras está diciendo: yo soy su protección, tienen que confiar en mí y no en ustedes. Y hoy sabemos, a la luz del Mesías esperado que ya ha llegado, que Jesucristo es la roca esperada y es en Él en quien nosotros tenemos que poner nuestra confianza. Que nuestras mentes y nuestros corazones sean llenos del consejo de Dios, que nuestras horas y nuestros tiempos sean pasados en meditaciones y en pensamientos acerca de la gloria de Dios y sus planes para nosotros en esta tierra y en la eternidad. Que nuestras mentes estén llenas de Cristo, hoy y por siempre. Amén.